¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta cuarta cápsula. Hoy vamos a ver la fricción. Bien, en el mundo teórico, las superficies serían completamente lisas, sin resistencia al deslizamiento y modelos matemáticos puros. Pero la realidad es que existe una fricción omnipresente en todos los objetos, hay interacciones complejas y fuerzas de contacto reales. La fricción es la fuerza que transforma nuestros modelos teóricos en herramientas prácticas para resolver problemas de ingeniería real. ¿Por qué existe la fricción? La fricción entre las roscas evita que se aflojen por vibraciones. Esto sería en un tornillo. ¿Cómo puedes caminar sin resbalar? Bien, tus zapatos generan fricción suficiente con el suelo para impulsarte hacia adelante. ¿Qué permite que los frenos de un auto funcionen? Bien, las pastillas crean fricción contra los discos, transformando energía cinética en calor. La dualidad de esta fricción es que en algunos casos queremos maximizar la fricción y en algunos otros vamos a querer minimizar la fricción. La queremos maximizar en los sistemas de frenado, en neumáticos en carretera, en embragues y frenos y en superficies antideslizantes. Y minimizar en motores, maquinarias, rodamientos, cojinetes, lubricación de sistemas, superficies deslizantes. Ahora, la fricción no es inherentemente buena o mala, todo depende de con qué se está trabajando. Hay que saber entender, cuantificar y controlar según las necesidades del diseño. Lo que parece una superficie perfectamente lisa es en realidad un paisaje complejo lleno de picos, valles irregulares como una cordillera montañosa en miniatura, a nivel microscópico. Incluso las superficies más pulidas industrialmente presentan irregularidades a nivel microscópico que determinan las características de fricción. Tienen interconexión mecánica. Los picos de una superficie se atascan en los valles de otra, creando un efecto de engranaje microscópico. Para mover el objeto debes aplicar fuerza suficiente para levantar o romper estos enganches. La adhesión muscular. En los puntos de contacto real, las fuerzas moleculares crean microsoldaduras temporales. El movimiento requiere romper constantemente estos enlaces moleculares. El tipo de fricción que estudiaremos ocurre entre superficies sólidas secas sin lubricación. Se conoce como fricción seca o fricción de Coulomb, en honor al físico francés Charles-Augustin Coulomb. Esta fricción es diferente a la fricción fluida en líquidos o la fricción interna de materiales deformables. Bien, la distinción más importante de la fricción es que se comporta de manera completamente diferente según si el objeto está en reposo o si éste ya está en movimiento. La fricción estática. Esta es la fuerza variable. Su magnitud es exactamente la necesaria para mantener el equilibrio hasta un límite máximo. Y como alguien sosteniendo una puerta, este empuja suave, empuja fuerte, entonces sería empujada fuerte. O con un punto de ruptura, cuando alcanza su valor máximo, que es el máximo es igual a mu s por n. Una vez que el objeto está en movimiento, la fricción cinética mantiene un valor prácticamente constante para velocidades bajas. Este sería mu de la constante por n. Ya no es variable como la estática, se opone constantemente al deslizamiento con la misma intensidad. Ahora, este coeficiente de fricción mu es un número dimensional que cuantifica la interacción entre dos materiales específicos, no solo de una propiedad del material. Ahora, se determina mediante pruebas de laboratorio para cada combinación de materiales en contacto. El valor alto de mu significa mucha fricción, como por ejemplo goma sobre asfalto, que es aproximadamente de un valor 1. Un valor bajo significa poca fricción. Por ejemplo, el acero sobre el hielo, que tiene un valor de mu de 0.1. Por ejemplo, en algunos materiales, en acero sobre acero, este coeficiente es 0.74. Y esto es en cuanto a la estática, en cuanto a la cinética es 0.57. En madera sobre madera es 0.4, de 0.4 a 0.7 en estático y en cinético 0.2 a 0.4. Por ejemplo, goma sobre concreto es un 1 en estático y en cinético es 0.8.
Hielo sobre hielo es muy poco, es 0,1 y en cinético es 0,03. Ahora, para una rotación fundamental sería mu estático, que mu estático sea mayor a mu cinético siempre. Esta diferencia explica científicamente por qué cuesta más trabajo empezar a empujar un mueble que mantenerlo deslizándose. Es decir, por qué te cuesta más trabajo iniciar el empuje que ya después mantenerlo. Bien, las cuatro leyes de la fricción seca. La fricción actúa paralela a la superficie y opuesta al movimiento o tendencia de movimiento. En la fricción estática, la variable desde cero hasta la fricción máxima es mu por n, ajustándose para mantener el equilibrio. Y en la fricción cinética, la constante una vez iniciado el movimiento es mu k por n. La independencia del área. La fuerza de fricción es independiente del área de contacto aparente. Bien, tenemos varios tipos de problemas en la estática. La verificación de equilibrio. Se da fuerzas aplicadas y coeficientes de mu. Y la pregunta es, ¿permanecerá esto en reposo? La estrategia es comparar la frecuencia máxima. Movimiento inminente. Un objeto a punto de moverse. La pregunta es, ¿qué fuerza causa esta condición? Y la estrategia para enfrentarlo, pues sería la fricción es igual a la fricción máxima, que es igual a mu por n. Y la fricción requerida es un cuerpo en equilibrio conocido. ¿Cuál es la fricción actuante? Bien, esto se puede resolver directamente con las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, un archivador de 100 kilos con una fricción de 0,5 empujando 400 newtons solitos horizontalmente. Entonces el peso es 981 newtons hacia abajo y 981 newtons hacia arriba. El peso 400 newtons a la derecha y la fricción hacia la izquierda, pues bueno, es lo que vamos a encontrar. Del equilibrio de la frecuencia de 400 newtons, esto es para mantener en reposo cuando su frecuencia máxima, fricción máxima es igual a 0,5 por 981, es decir, 490,5 newtons. En conclusión, em, si 400 newtons es menor a 490,5 newtons, entonces no se desliza y la fricción real serían 400 newtons. Ahora, en un ángulo de reposo con movimiento inminente, por ejemplo, una caja de 15 kilos en una rampa de madera con una fricción de 0,4, el ángulo máximo en ángulo máximo sin deslizar. La condición crítica es en movimiento inminente y la solución sería sustituir y simplificar el peso por el seno del ángulo por mu por el peso por el coseno del ángulo. La tangente del ángulo sería igual a mu. Para objetos altos debemos analizar dos modos de falla, el deslizamiento y el vuelco. El que requiera menor fuerza determinará el comportamiento real. Por ejemplo, asumir fricción máxima y usar el equilibrio de fuerzas para encontrar si P se desliza o no. Asumir rotación inminente sobre las esquinas y utilizar el equilibrio de momentos para encontrar si P se vuelca o no. Entonces, si P se desliza es mayor que P vuelca, entonces este se deslizará. Por el contrario, si P vuelca es menor que P desliza, entonces este se volcará. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Gracias por su asistencia y nos vemos en otra materia. Fue un gusto. Hasta pronto.